En la semana 9 de la materia de Fundamentos de Derechos Humanos y Dignidad, hablamos sobre el enfoque de discapacidad. Y esta fue una semana en la que yo me sentí muy contenta por aprender estas cosas, porque de todos los temas que nos dieron era la que menos conocía. Entonces yo me sentí muy contenta por aprender sobre esto y me llamó mucho la atención saber sobre los tipos de discapacidad y todo lo que vimos a lo largo de esta semana. Entonces, lo primero que me llamó la atención y que me gustó mucho aprender es que no se les dice personas discapacitadas, que no se les dice los pobrecitos, los enfermitos o así, sino que tienen un nombre que es personas con discapacidad. Entonces, me emociona mucho al aprender cómo se deben tratar a estas personas con discapacidad. Entonces, después comenzamos hablando de que antes la discapacidad era, o bueno, hasta ahora también es considerada como una maldición, es considerado como un castigo divino o que la persona fue castigada y por eso tuvieron un hijo que fue una persona con discapacidad. Entonces, esto también me llamó mucho la atención saber, porque también hablaban de que la discapacidad es una enfermedad y que cuando se encuentra con una persona con discapacidad y es considerada como una persona normal, porque consideran que no tiene las capacidades que se supone que tenemos todos. Entonces, también hablaba de que las personas con discapacidad no tienen una discapacidad, sino somos nosotros las personas de la sociedad quienes construyen eso y quieren tratar de una manera diferente a estas personas. Entonces, en los derechos humanos, las personas con discapacidad ya son más consideradas, son más tomadas en cuenta y son tratadas como personas, porque eso es lo que son, también son personas, no son anormales, no son enfermitos, no son pobrecitos, sino son personas que igual tienen la misma capacidad que tenemos todos. Entonces, esto me gustó mucho aprender, porque también había un lema que me llenó de mucha nostalgia también y de mucho orgullo, pero también nostalgia, que era nada de nosotros sin nosotros, que era un lema de las personas con discapacidad en la que se decía que nadie puede juzgarlos, no pueden hablar de ellos si no han tenido el permiso de las personas de las que se está hablando. También nadie puede tomar decisiones sobre ellos, que ellos son capaces de tomar sus propias decisiones. Entonces, algo que me gustó mucho, que me llenó de nostalgia y que también me llenó de mucho orgullo de saber que estas personas también se levantan y quieren hacer respetar sus derechos. Entonces, también me gustó cuando hablábamos de los tipos de discapacidad, porque todo tiene una categoría, todo tiene un nombre. No es como que la persona no puede caminar, no, es pobrecito, es patojo. Entonces, no, esas cosas no se dicen. Me gustó también muchísimo aprender que cuando no tienen movilidad en sus piernitas, en alguna extremidad, se les dice personas con discapacidad motriz o personas con discapacidad de movilidad, y así entre otros tipos de discapacidades. Me gustó también aprender de que se les dice personas con discapacidad intelectual y no como que los locos, los tontos o cosas así, porque las personas con discapacidad también merecen respeto y también merecen que no se vulneren sus derechos y merecen también ser tratados como personas. Entonces, esto también me gustó mucho. Aprendí mucho en esta semana. También aprendí de que las personas con discapacidad no es que nacen ya con alguna discapacidad y ya son, hay que tenerles pena, porque no es así, o no es considerado como que es un castigo, sino que son personas con discapacidad. Pero también hay personas que nacen con discapacidad, pero también hay personas que pueden tener alguna discapacidad con el paso del tiempo. Entonces, esto también me llamó la atención, porque a veces nosotros tratamos mal a una persona con discapacidad, pero no sabemos qué nos puede pasar a nosotros también. No porque no hayamos nacido con una discapacidad, esto quiere decir que en algún momento de nuestra vida no vamos a tener un accidente o nos va a pasar algo que nos cause algún tipo de discapacidad. Entonces, tenemos que tratar bien a las personas, no tenemos que burlarnos de estas personas, y todo tiene un nombre. No tenemos que tenerles pena, porque son personas iguales que nosotros y tienen las mismas o mejores capacidades que nosotros.